Vamos a ver todo el proceso. Para los que ya pusieron inflamación, solamente son recordarios y no recuerdo quiénes pusieron inflamación. Pero vamos a tener vamos a ver lo aplicativo. Recuerden que la mayoría de situaciones expositivas, las clases que ustedes van a armar, las exposiciones que ustedes van a armar, debe ser netamente explicando lo teórico y también lo aplicativo. Lo aplicativo me refiero a lo que nosotros hacemos. No se desvivan en ver el tratamiento, porque nosotros no hacemos tratamiento. De que debemos conocerlo, puede ser, que debemos tener la lógica también, pero el tema es que ustedes desarrollen, ya sea lo teórico, las cosas nuevas, y lo aplicativo de lo que están aprendiendo teóricamente. Entonces, es por eso que puse de la activación inmunológica al diagnóstico de laboratorio. Algunas preguntas. ¿Por qué un tejido inflamado se torna rojo y caliente? ¿Por qué aumenta la proteína C reactiva? ¿Qué diferencia existe entre inflamación e infección? ¿Puede existir inflamación sin microorganismos? ¿Qué pruebas de laboratorio permiten demostrar inflamación? Estas 5 preguntas a lo largo de la clase lo deberíamos estar respondiendo, más que nada respondiendo entendiendo. ¿No? ¿Por qué un tejido inflamado se torna rojo y caliente? ¿Por qué aumenta la proteína C reactiva? ¿Qué es la proteína C reactiva? Para los que no se acuerdan. ¿Y qué pruebas de laboratorio permiten demostrar inflamación? Les tengo un problema. Paciente de 24 años, fiebre de 39 grados centígrados, dolor localizado, eritema y aumento del volumen de la zona del eritema. Leucocitos 17.800, neutrófilos 88%, PCR de 185 miligramos por litro, procalcitonina 4,2 nanogramos por mililitro. Las preguntas que saltarían es: ¿existe inflamación? Sí. ¿Cuál es su dato que ustedes Dolor localizado, el eritema y el aumento del volumen. Ya. El dato laboratorial es el volumen de leucocitos. ¿Valores normales de leucocitos? Entre 8 grados y 15. Neutrófilos 88%. Recuerden que cuando hablamos de inflamación, el neutrófilo es la vedette de la inflamación. Entonces hay neutrofilia. Los neutrófilos están volando, 88%. La proteína C reactiva está también alta, la procalcitonina también ligeramente alta. ¿Es necesariamente una infección? No se puede saber. Hay inflamación. El factor de la Pero puede indicar no. que sea más probablemente una infección que otro tipo de infección. Sí, pero La prueba de laboratorio solo. basándonos en la consulta, ¿es necesariamente una infección? No. No necesariamente es una infección. Puede ser una inflamación simplemente, ¿no? Debemos recordar, y los que no recordamos, la inflamación no necesariamente es causada por un partícipe bacterial o vírico, ¿no? Su compañera estabas hablando de la parte del laboratorio. Y no sé decir acá. Solo que Dilo, ¿no? no, que solo las pruebas de laboratorio detectan inflamación y más allá de La otra proteína cosa. C reactiva. No. O sea, no. Sí hay, tenemos 3 pruebas que te pueden dar el indicio de que puede ser bacteriano o viral. O sea, de que hay de que sea una inflamación, sí, pero que puede ser por una causa, viral o bacteriana. Entonces ahí vamos a ver cuáles son. ¿Qué células y mediadores participan? Vamos a por lo menos qué células, ya sabemos que son los neutrófilos. ¿Y qué mediadores participan? Vamos a también ver y saber qué mediadores existen en la inflamación o recordar. ¿Qué pruebas básicas y especiales solicitaría? También lo vamos a deducir un poco. Esto debe ser nuestro resultado de aprendizaje: explicar mecanismos celulares y moleculares de la inflamación, identificar células y mediadores inflamatorios, diferenciar inflamación aguda, crónica, infecciosa y estéril. Esos son los 4 tipos de inflamación que podemos estar connotando. ¿Por qué es importante saber qué mediadores inflamatorios hay? ¿Por qué es importante conocerlos? Para saber exactamente qué es lo que está pasando. Correcto. Entonces, lo que nos va a basar nuestro diagnóstico, el apoyo diagnóstico, es saber qué mediadores existen, y a través de conocer
¿qué mediadores hay? Podemos solicitar el determinado examen, o podemos guiarnos, o podemos decirle al médico, le has pedido proteína sobreactiva, le has pedido procalcitonina, ¿cómo está su BCG? Entonces, y lo otro es lo que en algún momento de la clase inaugural de inmunología 1 teníamos. La inmunología se relaciona con otras áreas de laboratorio, hematología, bioquímica y hasta micro. Entonces, podemos relacionar los mecanismos inmunológicos con alteraciones hematológicas y bioquímicas. Una alteración hematológica puede ser la que ya hemos visto, el excesivo número de neutrófilos, el excesivo número de neutrófilos, ¿no? La prueba de BCG de velocidad de sedimentación globular, ¿la han hecho en Mato? Sí. Sí. ¿Para qué sirve? Ya, aparte de lo obvio de la frase. Algo, deduzcan, traten de repente de deducir la velocidad, como dice su compañero, de qué va a determinar. A la viscosidad. En especies, ¿no? ¿Y qué determina si es tan espesa? Es la cantidad que haya de hematíes. Si hay una menor cantidad de hematíes, los hematíes van a rodar y van a bajar mucho más rápido. Entonces, de una u otra manera, eso va a ser nuestro criterio. Y si hay una menor cantidad de hematíes, ¿qué les puede decir que está pasando con esa persona? Anemia o que se esté desangrando, ¿no? Que tenga un sangrado interno. ¿Por qué? Por la menor cantidad de hematíes que le puede diagnosticar los valores normales. Entonces, ya toda esa relación debemos también tenerla. Debemos recordar que no solamente una prueba determina un diagnóstico, ¿no? Es como que los jóvenes que no se quieren hacer el examen de próstata, dicen, no, mi PSA está bien, ¿no? Mi PSA puede, el PSA está bien, pero de repente puede haber una inflamación prostática que no determine el PSA. Entonces, de una u otra manera, un examen no determina un diagnóstico. Tiene que haber la correlación de varios exámenes para determinar un diagnóstico. Y hay que saber interpretar cuáles son las pruebas básicas y las especializadas, ¿no? Entonces, de una u otra manera, alguna vez un médico me mencionó, a mí me gustaba ser internado en el Almenara porque podía pedir toda la batería de exámenes sabidos y por haber y ya podía saber el diagnóstico. No, es que no solamente tener todos y cada uno de las pruebas había y por haber para hacer el diagnóstico. Lo mismo pasa, entiendo que hicieron su examen de bacterio y les dijeron que identifiquen una cepa, ¿no? O sea, la idea es, si ustedes hubiesen tenido en sus manos los 35.000 exámenes para ver qué le dan a las cepas como molecular, lo hubiesen podido hacer, pero la idea no es esa, es basarse en cosas básicas para de ahí tomar el rumbo, ¿no? Puede ser un gran primero para determinar qué tipo de cultivo le puedo hacer, si es gran positivo, gran negativo, y de ahí determino las pruebas bioquímicas, el set de pruebas bioquímicas que se le hacen, ¿no? Entonces, de una u otra manera hay que saber relacionar e interpretar tanto las pruebas básicas como las especializadas, y eso es lo que estamos esperando al finalizar esta clase. Resolver casos clínicos laboratoriales, sí, lo podemos hacer deduciendo también. Bueno, ¿qué es la inflamación? Es una respuesta defensiva, siempre coordinada, de tejido vascularizado, ¿frente a qué? Frente a una infección, una lesión o alteración de la homeostasis. ¿Cuál es la finalidad de que se produzca la inflamación? Eliminar el agente que está produciéndolo, retirar el tejido dañado por algún tipo de laceración y limitar la lesión e iniciar la reparación. Para que haya un proceso de reparación debe haber un proceso de inflamación. La inflamación es diferente a una infección. ¿Cuál es la diferencia? La inflamación puede ser ocasionada no necesariamente por una bacteria, sino también puede ser ocasionada por golpes u otros factores. En cambio, la infección es autopatógena. Correcto. La infección hay un intermediario patógeno, ya sea una bacteria, regularmente, o un virus. En una inflamación no necesariamente hay una intervención de un agente patógeno. Entonces, la inflamación puede ser de tipo infecciosa, de tipo traumática
de tipo autoinmune, de tipo metabólica, de tipo vascular, de tipo neoplásica o de tipo estéril. Un ejemplo de alguna situación, de alguna patología en donde hay inflamación sin haber tenido un agente etiológico, Golpes. ya, una enfermedad, lupus, ¿qué más? ¿Qué más? Hipertensión. Hipertensión, la persona no está inflamada. Varices, artritis. La artritis ahorita usualmente es autoinmune. La diabetes. Creo que les comenté, la diabetes es un estado en el cual la persona que tiene diabetes está en teoría siempre inflamada. ¿Esto qué causa? Que está en constante estrés, estrés celular y metabólico. Y ahí esto está bien, está mal, estuvo mal, está mal, porque eso no permite que haya una correcta homeostasis. Entonces el control de la enfermedad siempre es importante. Se descubrió a través del tema del COVID, de que el COVID que desencadenaba una lluvia metabólica, un desorden en el organismo. Entonces, si el COVID le daba a un diabético, lo desordenaba mucho más y lo reventaba y lo mandaba a UCI de frente. A un diabético mal controlado, técnicamente en la mayoría de estudios han dado de que terminaba en deceso. Entonces, parte de entender esto es saber cuándo es una infección de tipo, cuándo es una inflamación de tipo infecciosa, traumática, autoinmune, metabólica, en base a lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los 5 puntos importantes o los 5 signos cardinales que vemos en la inflamación? El rubor a causa de la vasodilatación. Ahí el calor, el aumento del flujo sanguíneo. Con esos 2 signos cardinales podríamos dar respuesta a la pregunta ¿por qué el enrojecimiento? El tercero, el tumor, es la extravasación de líquido. El cuarto es el dolor a través de mediadores químicos más la presión tisular, porque hay un cambio de presión y el cambio de presión va a provocar dolor. Hay una pérdida de función, en algunas situaciones de inflamación hace que ya no tengamos la funcionalidad dependiendo del foco. Entonces vamos a tener un edema y daño tisular. El edema es la extravasación del líquido intercelular hacia una cavidad externa donde no debería estar. ¿Qué mediadores también son parte de estos 5 signos cardinales? La histamina, la bradicina, la prostaglandina, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. Estos mediadores van desde el control del dolor, de la provocación del dolor, del llamamiento a la... Cuando hay una inflamación, ¿qué es lo que el organismo llama? Si fuera infecciosa, ¿a quién llama? Neutrófilos, por ende los leucocitos, por eso hay una elevación, hay una leucocitosis. Entonces también es parte de estos mediadores los que van a determinar ese llamado. ¿Cómo se inicia la inflamación? Los PAM, los patrones asociados a microorganismos como los lipopolisacáridos, los beta-glucanos, los ARN o ADN microbianos son reconocidos. Estamos hablando de una inflamación infecciosa. Luego está el reconocimiento de las señales de daño, que son los DAM. Ahí tenemos el ATP extracelular, el ADN, el HMGB1, que ahí les he puesto High Mobility Group Box 1, y cristales. Todo eso va a determinar, son señales que salen de la célula y va a determinar que hay un proceso de inflamación. Debemos recordar que una cosa son los DAM y otra cosa son los PAM. Los PAM es el reconocimiento ya de que existe una presencia extraña, y el DAM es que ya ha pasado y están las señales que están presentes.
Los PRR, que son los que reconocen a los PAM y los DAM, van a activar respuestas de tipo innata. El PAM va a orientar la infección. El DAM puede generar inflamación estéril. Y vamos a ver qué es una inflamación estéril. Pero los PAM ¿por qué los PAM van a orientar la infección? Porque son patrones asociados al microorganismo. Claro. Entonces va a determinar quizás qué tipo de microorganismo, qué tipo de bacteria, qué tipo de virus, de una u otra manera, está produciendo esta inflamación. Los PRR son los receptores de reconocimiento. Existen familias, están el TLR, el NLR, el RLR, el LR y sensores citosólicos del ADN. Esta familia lo que nos va a determinar, por ejemplo, el TLR4 más la presencia de lipopolisacáridos va a dar una señalización que va de una u otra manera activar los NF-K-beta y va a producir citocinas proinflamatorias. Los PRR conectan con el reconocimiento del peligro con respuesta inflamatoria. Entonces, si hay una presencia de un reconocimiento y hay un tema infeccioso o hay una presencia de un ente que está desarrollando una infección, entonces va a haber ese reconocimiento y va a haber esa respuesta inflamatoria. Entonces, ahí tenemos ya, si no sabemos o no recordamos qué son los DAM, le dan una lectura. Si no recordamos qué son los DAM, le dan una lectura. De una u otra manera es necesario saber o recordar para qué sirven, qué son y en qué situaciones están. Como en situaciones similares les había mencionado, si no recordamos las primeras clases, le damos una leída. Que es lo más problemático de que si a la 10ª clase no recuerdo absolutamente nada, es preocupante. Entonces tengo que leer de forma mucho más constante. ¿Todos están en la lista? ¿Alguien lo ha firmado? Gracias. ¿Cuál es el mapa general del proceso inflamatorio? Primero está la agresión, luego los PAM los PRR van a pasar a hacer el reconocimiento de que si hay un PAM o un DAM. ¿Qué hay? Luego la activación celular, dependiendo de qué es lo que reconoció el PRR. Luego está la producción de mediadores. Los mediadores son los que van a determinar los cambios vasculares. Si hay cambios vasculares, adicionalmente los mediadores también van a propiciar el reclutamiento leucocitario, para luego que a través de este reclutamiento leucocitario hay una eliminación. Dentro de la eliminación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál podría ser? Fagocitosis. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la obviedad, pues estamos combinando absolutamente todos los conocimientos que ustedes ya tienen. La resolución y reparación se da una vez después de la eliminación. Si es que persiste el estímulo, hay una inflamación crónica y daño tisular, ¿no? Entonces, la estimulación debe parar. Y ahí es algo que en algunos tipos de enfermedades no para, ¿no? Entonces, ahí tenemos inflamación crónica y daño tisular en algunas situaciones. Nosotros podemos ver en este cuadro, es el resumen, para que lo puedan tener, cuál es la agresión, el reconocimiento de los PRR, la activación celular, cuáles son los mediadores y cada uno de los pasos que se va a dar. Hay cambios vasculares en ese proceso, hay el reclutamiento leucocitario, está la eliminación propiamente dicho, y dentro de este reclutamiento leucocitario va a haber la resolución y la reparación, y si persiste el estímulo va a haber una inflamación crónica y daño tisular, porque el organismo sigue pensando de que está en constante ataque. Entonces, con este gráfico podemos recordar un poco la fase de la inflamación. ¿Qué vamos a tener en cada fase de la inflamación? El reconocimiento, como ya lo hemos mencionado. Ahí importantes son los PRR, que van a reconocer los PAM y los DAM. La activación, que es lo que va a traer macrófagos, mastocitos, va a estar presencia en el endotelio y otras células. Los cambios vasculares, vasodilatación, aumento de la permeabilidad y activación endotelial. ¿Para qué es importante estos cambios vasculares? Para la irrigación sanguínea y el transporte de neutrofilos. Para el reclutamiento celular, para que lo que yo llame
pueda llegar con mucho mayor rapidez. O sea, para que pueda haber ya no esa constricción, sino esa vasoconstricción, y que puedan desplazarse con mayor velocidad la sangre, que adicionalmente tiene estos leucocitos. Dentro del reclutamiento celular estamos hablando en primera instancia, como les dije, de los neutrófilos, luego los monocitos y los linfocitos, ¿no? Que son los que se encargan del combate cuerpo a cuerpo. La eliminación está, ahí tenemos la fagocitosis, el mecanismo de Ross y el mecanismo de Netze, ahorita lo vamos a explicar, que son dos conceptos que tenemos que tener algo adicional. Las enzimas y el complemento, porque todo recordemos que el complemento no solamente se activa solo, entonces debemos tener también dentro de la eliminación esta etapa de complemento. La resolución es la eliminación, se va a dar una vez que se resuelve el proceso de inflamación infeccioso. Se debe suprimir los mediadores, deben ser eliminados los mediadores, porque si no hay una infección crónica. Está la apoptosis de los neutrófilos, ¿no? El ROS lo que va a determinar es, a través de la presencia del oxígeno, va a determinar que los neutrófilos caigan en apoptosis. La eferocitosis son los mecanismos por los cuales todas aquellas células que ya entraron en apoptosis son consumidas, y la reparación propiamente dicha, que es parte de la resolución de esta inflamación. ¿Qué células participan en todo este proceso de inflamación? Los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas y las células endoteliales. ¿Quiénes son las reclutadas? Son las que van a venir de otro lado: neutrófilos, monocitos, linfocitos y eosinófilos. De otro tipo son plaquetas. ¿Por qué creen que están inmersas las plaquetas? Porque puede haber un daño, hay un sangrado interno y hay una reparación que hacer. ¿Quién se encarga de eso? ¿De quién es la chamba? De las plaquetas, los fibroblastos y las células epiteliales. En la inflamación aguda bacteriana, el neutrófilo suele ser predominante. Con este tip, entonces, podemos determinar si hay neutrofilia. Podemos hablar de una inflamación aguda de tipo bacteriano. Ojo, pero no necesariamente. O sea, ya nos da un indicador cuando hay la presencia de neutrofilia, que puede haber una inflamación aguda de tipo bacteriano. El mastocito. Recordamos que produce el mastocito: histamina, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Por ejemplo, la histamina, que es lo que va a colaborar con la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, participan los mastocitos en inflamación aguda, alergias y anafilaxia. El macrófago va a activarse dependiendo del reconocimiento mediante el PRR y la fagocitosis. Cuando hay un proceso de fagocitosis, ese macrófago va a estar pendiente. ¿Qué produce también los macrófagos en este proceso de inflamación? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y quimiosina. Participa en la presentación antigénica, coordinación de la respuesta y resolución de la misma, porque se va a encargar de eliminar al agente que está produciendo este tipo de inflamación infecciosa. Hay un nuevo personaje, el inflammasoma, que es un complejo multiproteico intracelular que responde a señales de peligro. ¿Cómo se activa? A través de la activación biomolecular del NLRP3, que va a activar la espasmasa 1, que a su vez va a activar la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, ya de tipo, ya estas interleuquinas con mensajes maduros, ¿no? Puede inducir piroptosis. Busquen qué es piroptosis. Importante en la defensa y en enfermedades inflamatorias. Pregunta de examen. Piroptosis. Mediadores inflamatorios. ¿Qué mediadores de una u otra manera tenemos, conocemos o recordamos? Tenemos los de tipo aminas, que va a ser la histamina, las citoquinas,
factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 12. Ya van 3 diapositivas que estamos mencionando, interleuquina 1, 6 y 12. Si no recordamos, hay que hacer una lectura exactamente qué produce la interleuquina 1, la 6 y la 12, que siempre están presentes en la inflamación. La quimioquina, específicamente la CXCL8 y la interleuquina 8. Los de tipo eicosanoides, que son estructuras de... le dicen eicosanoides porque es una estructura molecular de 20 lados, en donde están presentes las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿De qué se encarga? De controlar el proceso inflamatorio. Entonces hay que tener el mediador importante de control, es las prostaglandinas y los leucotrienos. El complemento C3A y C5A, ¿se acuerdan qué eran el C3A y C5A? Anafilotoxinas. ¿Qué eran las anafilotoxinas? Para señalar, Que señalan y levantan el proceso. Las cininas, específicamente la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Entonces en inflamación debemos tener un potente vasodilatador como es la bradicidina, porque va a depender de cuánto produce o cuánto se está produciendo este proceso de inflamación y por qué. Entonces dependiendo de eso va a ver si tenemos la accionar de la bradicidina. Porque ¿qué activa el endotelio? El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Entonces ya hay una respuesta sobre qué hace la interleuquina 1 para activar el endotelio. Aumentan la E-selectina en el ICAM1 y el BICAM1. El resultado es el poder o permite el rodamiento, la adhesión firme y la extravasación. ¿De quiénes? De los leucocitos. De los leucocitos que están siendo llamados. Entonces, ¿por dónde se transportan o por dónde hacen la diapedesis? Por el endotelio. Entonces, ¿qué les va a permitir ello? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, que van a activar el endotelio. Este endotelio activado va a aumentar la E-selectina a través del ICAM1 y el BICAM1. ¿Y qué es lo que va a permitir el rodamiento, la adhesión firme y la extravasación? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente ya tenemos lo básico, sino ya un poco más específico y exactamente qué podemos buscar en este tipo de actividades. Hay un reclutamiento de leucocitos en una primera instancia y una marginación, es decir, una selección, luego un rodamiento, luego la activación de la misma, luego la adhesión firme para poder ir hacia donde lo están llamando, entre comillas. Está la diapedesis, está la quimiotaxis. ¿Por qué es importante la quimiotaxis? Porque le da la señalización a dónde ir, y finalmente la fagocitosis, que es su punto donde va a actuar. ¿Qué selectinas? Vamos a tener selectinas en donde la actividad principal va a ser el rodamiento y las integrinas, la adhesión firme. Lo que estábamos hablando en la quimiotaxis, los leucocitos siguen gradientes químicas. No tienen ojos, no tienen oídos, como ya lo sabemos. Entonces, está pendiente de quimio atrayentes, como el CXCL8, como ya lo habíamos mencionado, la interleuquina 8 también, el C5A, que es una anafilotoxina, el linfocito T, el LTB4 y los péptidos bacterianos. ¿Cuál va a ser el resultado? La llegada de este neutrófilo y otras células al foco de infección. Estamos hablando de una inflamación infecciosa. Para recordar, el fagocito, en la fagocitosis hay el reconocimiento. Tenemos una fagocitosis extra e intracelular, hay el englobamiento, hay la formación del fagosoma, la fusión con el lisosoma, la destrucción mediante ROS, como les había mencionado, enzimas y mecanismos antimicrobianos, y van a participar receptores para opsoninas, el FC y el complemento. ¿Qué era el FC? El FC y el FAP. La fracción cristalizable. Correcto, la fracción cristalizable ¿de quién? Nuevamente les repito, todo está interconectado con lo que ya sabemos. No está mal que de repente no lo recuerden. Hay que darle una lectura nada más. ¿Qué era la opsonización? Todo eso es un repaso a través de las cosas que ya conocemos, ¿no?
debemos entender cuáles son las principales opsoninas. Habíamos hablado de la inmunoglobulina G, y dentro de la G, ¿cuál era? La revisan. ¿Cuál de las 4 era la más? Ay, sí. Ya, revísenla. Y el C3b. ¿Por qué el C3b era importante? Porque la decisión de C3 en C3A, C3b. ¿C3b quedaba o se iba? Se Se quedaba. quedaba. ¿Y qué desencadenaba el C3b? El complejo de 3B. ¿Qué comenzaba el C3b? Es el inicio del proceso del complemento. Entonces, el complemento no se inicia si no hay escisión de C3A en C3, de C3 en C3A y C3b. Entonces hay que tener presente también. ¿El profesor quiere decir que tengo que repasar complementos? Sí, tienen que repasar complementos. Convertado en C3. Entonces, la pregunta es, ¿qué componente actúa como importante opsonina? C3b. Entonces, sí, tienen que repasar complementos. Celular, por favor. Habíamos hablado del NETs, Neutrophil Extracellular Traps, una trampa extracelular de los neutrófilos. Es una red de ADN compuesta por histonas y proteínas antimicrobianas. Van a capturar microorganismos extracelulares. Ahora que está de moda Spider-Man, ya es lo mismo. Se le lanza una tela, por eso es una NETs. Entonces, y los atrapa. Su exceso, el exceso de este tipo de neutrophil extracelular trap, va a contribuir a lesiones tisulares, a trombosis y a autoinmunidad. Entonces, si bien es cierto, es algo interesante el NETs, pero no puede haber un exceso. Debemos recordar, todo exceso está mal. Entonces, debemos recordar, un exceso de NETs va a haber lesión tisular, trombosis y autoinmunidad. ¿Por qué generaría trombosis? Obstrucción. Obstrucción. ¿Y por qué generaría obstrucción? Porque hay un empaquetamiento. Se van a acumular las redes con el microorganismo y Claro. se van a tapar. Al haber demasiadas redes y que no hayan, vamos a asumir que son ovillitos que tienen que ser descartados, y ante la no presencia y ante la no eliminación rápida, estos pueden generar trombosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre ese sentido de la presencia de NETs. Hablemos de inflamación aguda. Lo agudo es lo rápido, lo inmediato, y la duración es relativamente corta, a diferencia de una crónica. El predominio está en neutrófilos. Hay predominio de edema y exudado. Busquen cuál es la diferencia entre exudado y exudado. Causas. Infección, inflamación aguda es causada por una infección, por un trauma, por quemaduras, por necrosis y reacciones inmunológicas. La inflamación crónica es la duración prolongada con presencia de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Un tip adicional: si alguna vez están en anatomía patológica y les llega una lámina y lo pueden observar, si hay presencia de macrófagos, están ante una inflamación crónica. Si ven ante una presencia de macrófagos y linfocitos más células plasmáticas, a diferencia de que vean neutrófilos, ¿no? Hay una inflamación aguda. En la inflamación crónica hay destrucción tisular, fibrosis y angiogénesis. Busquen la definición de angiogénesis. Ejemplos de inflamación crónica, como ya lo sabíamos, como alguno de ustedes lo mencionó, está la tuberculosis, la artritis reumatoide, hay un error, y otras enfermedades de tipo inflamatorio. Habíamos hablado de inflamación estéril. La inflamación estéril es aquella que no requiere microorganismos. Está causado por algún trauma, por un infarto, por una quemadura, por cristales de urato, por isquemia y necrosis. Por ejemplo, la enfermedad de la gota
es un tipo de inflamación estéril, porque hay presencia de cristales. Un infarto al miocardio con isquemia, también hay una inflamación. ¿De quién? Del corazón, de la parte en que haya sido afectada. Esa es una inflamación estéril. La inflamación estéril también puede causar daño celular, sí. Si hay daño celular, ¿qué es lo que nos va a determinar? Los DAM no, en este caso, sino los DAM. Los DAM pueden ser reconocidos por el PRR, sí. Va a haber mediadores, sí, y por ende va a haber inflamación. Entonces todo está de la mano, todo está unido. Entonces, ¿cuándo la inflamación se convierte en un problema? Cuando esta, de manera, si hablamos fisiológicamente, cuando esta agresión se desarrolla en inflamación y hay una eliminación y hay una resolución, eso es la parte fisiológicamente correcta. Pero lo patológico es si el estímulo persiste, la inflamación se mantiene y sigue habiendo un daño. Puede contribuir a sepsis, puede contribuir a una autoinmunidad, puede contribuir a aterosclerosis, puede contribuir al cáncer y puede contribuir a una fibrosis. Entonces, ese es el problema de una inflamación. Los problemas pulmonares están de una u otra manera relacionados con la inflamación. Cuando alguien tiene un problema pulmonar, no solamente debe acudir al neumólogo, sino también al reumatólogo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de relación entre la enfermedad y la inflamación. Hay que descartar, ¿qué cosa? Que la inflamación sea aguda o crónica. ¿Todos? ¿Todos entienden por qué hay que descartar que la inflamación es aguda o crónica? Su silencio me dice sí o su silencio me dice que no. Nuevamente repito, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando hay un proceso de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque se mantiene. ¿Qué cosa se mantiene? El estímulo. El estímulo. Y si se mantiene el estímulo, hay ese tipo de inflamación. Entonces, y si está discontinuo el proceso de inflamación, entonces sigue habiendo daño. Entonces, eso puede, dependiendo del tipo de enfermedad, puede contribuir a sepsis, autoinmunidad, esclerosis, cáncer y fibrosis. ¿Les suena fibrosis? Hay fibrosis pulmonar, ¿verdad? ¿Les suena? Sí. Claro. Sí, más que nada se rellena, se comienza a endurecer. Y el pulmón endurecido ya no funciona, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ese proceso hay que saber cuál es el origen. Si no sabemos cuál es el origen, no estamos ayudando en nada en el diagnóstico. ¿Cómo definimos o entendemos la resolución de la inflamación? Como la reducción de las señales proinflamatorias, la apoptosis y eliminación de los neutrófilos. ¿Por qué? Porque la idea de que se haya reducido las señales y haya apoptosis, también hay que eliminar los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos que están, porque los neutrófilos siguen bajo una consigna. La esferocitosis y mediadores prorresolutivos. Los esferocitosis son los que se encargan de eliminar aquellas células que han entrado en apoptosis. La reparación y la recuperación de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, el estado zen del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener todo eso, si cumplimos esos 4 puntos, habremos resuelto la inflamación per se. ¿Cuál es la respuesta sistémica? La respuesta sistémica siempre va a estar presente la fiebre, la leucocitosis, el aumento de proteínas de fase aguda, la taquicardia y el malestar. De estos 5 puntos, ¿cuál creen que es lo que aprovecha el laboratorio? El aumento de proteínas de fase aguda. El aumento de proteínas de fase aguda. ¿Por qué no la temperatura? Bueno, porque la temperatura lo podemos saber, origen, causa, y podemos determinarla, pero lo que nos va a permitir llegar a un buen apoyo al diagnóstico es el aumento de las proteínas de fase aguda, porque el aumento nos va a permitir la detección. Si no hubiera aumento, no nos permitiría la detección. Tenemos citocinas centrales, nuevamente está la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa. La intensidad va a depender del estímulo, la extensión y la regulación,
Todo el proceso va a depender de cuán intenso es el estímulo, cuán grave puede ser una persona. Va a depender también de cuánto está comprometido. Entonces va a depender mucho de que una persona pueda resolver su proceso inflamatorio, va a depender de cuánto el estímulo puede generar. Entonces, si la respuesta es fuerte, si el estímulo es fuerte, la respuesta va a ser fuerte, entonces de una u otra manera ahí vamos a poder resolver el problema. La respuesta de fase aguda depende de que la interleuquina 6 estimula el hígado. Entonces vamos a tener una respuesta positiva en cuanto a la elevación del PCR, el fibrinógeno, la ferritina, los SSA y algunas proteínas del complemento. Busquen qué es SAA. ¿Cuál es lo que no cambia? Vamos a la albúmina y la transferrina. Son marcadores de inflamación, no identificadores etiológicos por sí solos. O sea, vamos a tener en cuenta al PCR, al fibrinógeno, a la ferritina. Llegó un momento en el que aquellas personas que estaban con COVID comenzaron a pedir, se descubrió que la forma más fácil de que la persona que entrara y estaba mal, para evitar todo el proceso de hacerle biología molecular, que estaba todo toxigado, ya pasen de ferritina, hagan un dosaje de ferritina, y si la ferritina estaba volando, el fibrinógeno y la ferritina estaban volando, quiere decir que estaban en una constante inflamación sui generis. Entonces era tratado como si tuviera COVID, hasta esperar la respuesta de biología molecular. Entonces, pero son marcadores de inflamación, sí, pero no identificadores etiológicos, causales por sí solos. Hay que relacionarlos. Tenemos nuestro primer actor, que es el PCR. ¿Qué vendría a ser? La proteína C reactiva. Es un marcador dinámico de respuesta inflamatoria sistémica. Aumenta rápidamente y responde a la interleuquina 6. Por ende, si aumenta rápidamente, la proteína C reactiva nos sirve obviamente en una infección aguda, no en una inflamación o infección crónica. Ya no nos sirve, no es útil. Sirve para la evaluación y el seguimiento. ¿Por qué, si bien es cierto, sirve para la evaluación y por qué para el seguimiento? Si es que se sigue en constante inflamación, va a seguir elevada la proteína C reactiva. Mijalba, no te escucho. Para comprobar si hay alguna decaída del paciente. Por si en caso la proteína C reactiva sigue elevada, significaría que sigue en inflamación constante en esta persona. Podríamos determinar, porque la persona puede haber ingresado en un determinado tiempo, y podemos determinar si una persona está en una inflamación aguda o crónica. Entonces, si hay podemos hacer el seguimiento. Esa es la evaluación. Y el seguimiento a posteriori es, si el PCR decae, quiere decir que fue una inflamación aguda. Si es persistente, hay que descubrir el por qué hay esa persistencia. No demuestra por sí sola infección bacteriana, infección viral o enfermedad autoinmune. En este caso hay que también determinar que la PCR elevada no tiene el diagnóstico etiológico, como ya les he mencionado. El PCR y la BCG, que es velocidad de sedimentación globular, no deben utilizarse como pruebas diagnósticas aisladas, una de otra, porque carecen de suficiente especificidad. No podemos determinar, porque la PCR está elevada, es una infección bacteriana. No podemos asegurar de esa forma. La BCG es un marcador indirecto de inflamación. Hay una relación indirecta con los cambios plasmáticos asociados a la inflamación. Hay una elevación de fibrinógeno, y al haber elevación de fibrinógeno, vamos a, lo que mencionaba su compañero, va a haber mayor dificultad para que las células puedan descender. Entonces vamos a tener el BCG elevado o alto. Ya, revisen BCG en hematología.
¿Qué influye el BCG? Influye también la edad, la anemia, el embarazo, la enfermedad renal y proteínas plasmáticas, la cantidad que puede tener. Entonces está relacionado. O sea, tú no puedes determinar, hay a tal persona porque de repente está en embarazo y el BCG va a alterar. Por eso deben buscar en qué situaciones está elevado y en qué situaciones está bajo. Responde más lentamente que la PCR y es útil especialmente en determinados cuadros crónicos. El BCG nos da el tip de que puede ser una inflamación de tipo infeccioso, tipo crónico. Acá les tengo este cuadrito, pues el versus, el PCR versus la BCG. La respuesta es más rápida el PCR, la especificidad, ambas son bajas. Hay una influencia en anemia menor y es mayor en la BCG, porque va a estar determinado por la presencia de glóbulos rojos. En el seguimiento, la PCR es más útil que la BCG. La inflamación aguda es buena obtener el PCR y es menos sensible en la BCG. Y hay una inflamación crónica es más útil y muy utilizada en la BCG. Hay que determinar de que si no tenemos en el laboratorio, estamos en una provincia alejada haciendo nuestro serum. El profesor Ríos me enseñó que la PCR no está, pero no hay PCR. ¿Qué hago? La utilicen el BCG y hacen la determinación. Revisan todos sus cuadernos en 1, 2. El paciente con inflamación, porque me dirá, no, pero profesor, ¿para qué voy a llevar el cuaderno si tengo internet? Hay lugares donde hay internet, que llevan su cuadernito, llevan su librito, su poquito y pueden descargar de muchas cosas. Un paciente con inflamación aguda de pocas horas, ¿qué esperaría que cambie antes? ¿El PCR o el BCG? PCR. Ahí está la respuesta. Pero la idea es hacer el intercambio en el PPT. El PCR es quien se espera que cambie. Y ahora, suavecito nos metemos en el tema de hematología. El hemograma como herramienta inflamatoria. ¿Qué nos permite evaluar el hemograma? Leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y plaquetas. Ya hemos determinado que un proceso alérgico que vamos a tener eosinofilia, que no necesariamente es solamente un proceso alérgico, puede ser también un proceso parasitológico. Entonces, mejor dicho. Entonces, eso nos puede determinar el hemograma. La neutrofilia puede acompañar inflamación aguda e infección bacteriana, pero sigue siendo no específica. Entonces nos puede determinar allá qué tipo de inflamación puede ser. La linfocitosis y la eosinofilia tienen múltiples causas, como les acabamos de decir. Hay que interpretar siempre con un contexto clínico la interpretación, ¿no? Solamente si estamos en un laboratorio que hace de todo, porque nuestra función, si ustedes logran estar en un laboratorio sola, básicamente de inmunología o de hematología, ustedes cumplen con dar sus resultados. Hacer el seguimiento ya es otra situación. Entonces, de una u otra manera, vamos viendo cuál es la relación. ¿Cuáles son las pruebas básicas del laboratorio? Ustedes siempre van a ver hemograma, la fórmula leucocitaria. Por eso es importante, y espero que hayan practicado un montón su fórmula leucocitaria para poder determinar qué células se tienen, y el flotif cuando esté indicado. El PCR y el BCG son también pruebas, en este caso, de inflamación. Pruebas de coagulación, fibrinógeno, albúmina, la ferritina también, pruebas hematológicas. Y según contexto, evaluar la función renal, la función hepática y el lactato. ¿Por qué? Porque recuerden también que si la PCR, ¿quién lo produce? ¿Quién produce la PCR? El hígado. Si el hígado está mal, va a producir PCR y nos va a dar una falsa relación. Pero si este paciente no está inflamado, no tiene nada, ¿por qué está haciendo una función hepática mal? De repente se vino una bomba y el hígado está hasta el 100. Entonces, de una u otra manera, hay que también tener los contextos. Todo esto se lo menciono en un hipotético caso de que su resultado no correlacione con lo que ustedes pueden estar viendo en la clínica, ¿no? Porque puede venir una persona, un médico, y decir, pero mira, mi paciente es tal y salió tal, ¿por qué? Ya, ustedes tienen que de una u otra manera sustentar. ¿Y por qué sustenta? Porque tienen el conocimiento. Si no tienen el conocimiento absolutamente nada, no, díganle al patólogo, ¿no? O sea,
No, defiendan ustedes lo que ustedes conocen. Hay un PCR ultra sensible que detecta bajas concentraciones de PCR. ¿Cuál es el uso principal? Y acá ya va una especificación. El uso principal es la evaluación de riesgo cardiovascular en contextos seleccionados, porque se sabe que PCR también lo produce un efecto de infarto agudo del miocardio. Entonces, hay una producción, pero el profesor Rivas me dijo que solo se producía en el hígado, solo no se produce en el hígado. También hay este examen que puede detectar. Entonces, hay que distinguir el PCR convencional del PCR ultrasensible por indicación y rango analítico. O sea, si un médico X viene y le dice, no, pero debería salirte de Nobel, ¿qué PCR ha utilizado? ¿Qué PCR ha pedido? Si el médico les ha pedido PCR ultrasensible para una inflamación, o sea, de una u otra manera se equivocó. Y ustedes le tienen que decir, no, usted debió pedir el PCR convencional. El PCR convencional nos va a permitir determinar inflamación clínica significativa. El PCR ultrasensible nos va a permitir concentraciones bajas y un riesgo cardiovascular en contextos seleccionados. Si a la persona es un joven como ustedes, que han entrado por un tema de inflamación clínica, no les voy a pedir un riesgo cardiovascular si no tiene ningún tipo de antecedente. Pero si me dicen que una persona tiene antecedentes de problemas cardíacos y familiares, sí le pedirían. Entonces, ya, pero eso ya es relación del clínico. O sea, nosotros no tenemos nada que ver y solo sustentamos lo que nosotros sabemos. Por eso es importante hacer esa diferenciación. Hay otro elemento que de repente lo deben haber escuchado, que es la procalcitonina. La procalcitonina es un biomarcador utilizado básicamente como apoyo en sospechas de infección bacteriana y sepsis. Puede ayudar en decisiones sobre antibioticoterapia en contextos seleccionados. Utilizo la palabra contextos seleccionados porque va a depender ya del clínico cómo le da su tratamiento de antibiótico. La procalcitonina elevada no necesariamente está relacionada con una infección bacteriana confirmada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si tenemos la oportunidad? PCR más procalcitonina. Entonces, ahí nos va a determinar. ¿Cómo debe interpretarse? La procalcitonina más la clínica, más un hemograma, más PCR, más cultivos, más imagen. De una u otra manera, si uno quiere dar una recomendación a un residente R1, le dice, ¿sabes qué? La procalcitonina salió elevado, ¿cuál es tu clínica? No estoy seguro, mándale un hemograma, si el hemograma ha salido dudoso, todavía sigue, la PCR le debe dar un camino. Y adicionalmente, si el paciente todavía no, por inexperticia o de repente es un caso clínico muy difícil, vamos a determinar qué tipo de bacterias le mandas un cultivo. ¿No? Porque puede estar haciendo sepsis, entonces haces un cultivo de tipo hemocultivo para ver qué es lo que está, qué bacteria puede estar en el sangre. Entonces ya con un cultivo positivo o negativo y hay un seguimiento mucho más exacto. ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios especiales? Ya tenemos las citoquinas, la 6, la 1, la 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8. Tenemos proteínas, el SA, ahí les doy un tip más, es el amiloide sérico A que se produce en el hígado. Ya, ahora ustedes van a investigar la siguiente parte de por qué es el SA y qué tiene que ver con el hígado. Ferritinas como como la ferritina del complemento, como ya les había mencionado, una elevación de la ferritina del complemento. Otro tipo de marcadores inflamatorios especiales tenemos la calprotectina, que especialmente está en las inflamaciones a los intestinos y diferencia la calprotectina de una inflamación intestinal versus una inflamación funcional. Una cosa es una inflamación intestinal por algún tipo de bacteria y otra cosa es una inflamación de tipo funcional. ¿No? Entonces, la calprotectina nos puede determinar esa diferencia. La presepsina nos ayuda en el diagnóstico de sepsis para ver si está propenso o ya está entrando en sepsis. Y el Strep 1 nos ayuda en las infecciones graves
de choque séptico o neumonía grave. Una de las dos situaciones nos puede determinar el STRIN 1, que son marcadores inflamatorios que podemos buscar. Nuevamente en contextos seleccionados, para determinar eso nos determina la clínica. Otras citoquinas podrían ser para evaluar potencial diagnóstico, pero tienen baja especificidad y la vida media corta limita su uso aislado. Específicamente me refiero a las interleuquinas 6 y 1B, factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 8. Entonces ya tenemos algo adicional en la parte laboratorial. La evaluación de complementos, ustedes se acuerdan, habíamos hablado de una evaluación del CH50 que evaluaba el AH50 que evaluaba la actividad de la vía alternativa del complemento. Hay otras que evalúan como el C3 y C4, que es la evaluación del consumo o alteración del complemento. El CH50, que es una actividad hemolítica total, evalúa la vía clásica. Y las aplicaciones es para saber, ¿para qué nos sirve evaluar el complemento? Porque nos determina si estamos en un proceso de autoinmunidad, estamos ante quizás una vasculitis, alguna deficiencia o algún tipo de cuadro que tiene esta clínica, ¿no? El consumo del complemento. También hay que tener en cuenta. ¿Qué nos atañe a nosotros? Saber determinar evaluación de C3 y C4, CH50, H50. Me refiero no a saber procesar, sino a interpretar qué significa que el CT haya presencia o ausencia de C3 y C4, el CH50 y el H50. Uno verá la vía clásica y otro la vía alternativa. Entonces hay que tener ese conocimiento. Hay pruebas inmunológicas especiales. Cuando hablamos de inmunidad, hablamos de los ANAS, los anticuerpos antinúcleo como prueba de orientación en contextos adecuados, según sospecha, los antiDNAsas, los ENA, los anti-ISM y los antifosfolípidos, que también son ya más específicos. Para hablar de la artritis reumatoide, los FR y los anticitulínicos. Para ver vasculitis tenemos los ANCA, y eso va a determinar según sospecha de origen etiológico de la vasculitis. Y nuevamente, una prueba positiva aislada no equivale a diagnóstico. Todo este diagnóstico ya de una enfermedad básicamente pulmonar, porque son las que están determinadas para diagnosticar fibrosis pulmonar, por ejemplo, son estas pruebas que van a determinar si hay un proceso. ¿Por qué es importante saber si un proceso es autoinmune o infeccioso? Por las células que están involucradas en ello. Ya por lo que está involucrado. Para ver exactamente Para determinar el tratamiento. ¿Quién ayuda al diagnóstico? El tecnólogo médico de laboratorio. Entonces nosotros ayudamos o apoyamos el diagnóstico y agradecemos, aunque a veces los médicos no lo quieran reconocer, sí, somos bastante ayuda, de una u otra manera. Estamos hablando, aunque los médicos puedan ser una eminencia, siempre te mandan la comprobación. Entonces, de una u otra manera, ante su diagnóstico, debemos nosotros saber interpretar. Por eso este tipo de exámenes, los de este tipo, anti-DNAsas, ANCAS, ENAS, hay que llevar cursos de especialización, ¿no? Hay que tener, saber leerlo, este tipo de exámenes. Antes teníamos en las prácticas de inmunología 2 la lectura de este tipo de láminas, pero eran todos conseguidos por la profesora Hernández y todas las pruebas se acabaron el año pasado, todas las que le regalaron, todas. Vamos a ver si pueden comprar este año. Otro punto, ya habíamos hablado de la hematología, ahora podemos hablar de microbiología. La inflamación para el tema de microbiología también nos puede determinar. ¿Tienen la lista, por favor? La lista. ¿Qué muestras tenemos en microbiología? Bueno, las que nosotros sabemos. Tenemos la sangre, la orina, el esputo, secreciones, el SR, tejidos y otros fluidos según el foco de inflamación. ¿Qué pruebas? Tenemos las funciones, los cultivos, los espectrogramas, el PCR molecular y los antígenos. Biomarcadores indican respuesta. Microbiología ayuda a identificar el agente, como les había mencionado. Integrar muestra, fase preanalítica y el contexto. ¿Qué tipo de muestra vamos a entregar? ¿Qué tipo de muestra vamos a analizar? Si es correcta o no es correcta la que nos dan.
es un fluido, que es un exudado o es un transudado. Recuerden, busquen diferencia entre transudado y exudado. ¿Cuál es la fase preanalítica? ¿Quién lo tomó? ¿Cómo lo tomó? ¿Y cómo llegó? ¿Y cuál es el contexto de por qué se le está mandando a analizar esa muestra? ¿Cuál debería ser el algoritmo de laboratorio? El que de una u otra manera les presento. Debe comenzar primero, obviamente, de la clínica, porque está atendiendo el médico. El médico debe solicitar, en este caso, hablamos de un tipo de inflamación, el hemograma más PCR. De eso determinará la caracterización y el patrón y la gravedad, ¿no? ¿Por qué la gravedad? ¿Qué determina el hemograma y el PCR? Inflamación Es aguda. Es aguda porque están poniendo PCR. Sospecha de infección, mandas cultivo u otras pruebas moleculares si tienes la disponibilidad de las pruebas moleculares. Sospecha de autoinmune, pruebas inmunológicas dirigidas de tipo autoinmune, ANA, ENCA, anti-DNAs. Daño, si es daño para saber, hay que determinar si es una inflamación estéril, vascular, traumática, metabólica. Hay que hacer estudios específicos para ello y confirmar la hipótesis con la prueba apropiada. Todo esto debería ser un algoritmo que de repente lo podemos hacer en una situación particular, pero difícilmente ustedes puedan encontrar estas situaciones si trabajan en hospitales de tipo nivel 3.1, 3.2, realidad temprana, Sabogal. Ahí la labor es constante, difícilmente puedan hacer ello. Podrán hacerlo de repente laboratorios particulares que tienen esta ventaja al tener poca demanda, pero eso no significa que no lo conozcan, que no lo sepan. O sea, es importante también destacar el conocimiento de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos favor, tenemos que ser analíticos. Y acá viene la cerecita del pastel. Caso práctico 1, inflamación bacteriana. Paciente, fiebre y dolor abdominal. Leucocitos 18.500 por microlitro. Neutrófilos 91%. PCR 220. Procalcitonina 6.8 nanogramos por mililitro. ¿Qué patrón observa? Neutrofilia. Neurocitosis y dolor abdominal. ¿Qué mediadores participan? La PCR. ¿Solo? Y la procalcitonina. ¿Y qué prueba solicitaría adicional? Cultivo. Para determinar qué bacteria es. Una inflamación importante con neutrofilia, que es lo que estamos hablando. La procalcitonina va a apoyar la sospecha bacteriana, como ya lo habíamos mencionado, de origen sistémico en determinado contexto. Hay que investigar el foco y obtener muestras microbiológicas cuando corresponda. ¿Qué tipo de muestra microbiológica? Puede ser sangre, no les doy más datos, entonces ustedes pueden especular que puede ser sangre, porque la inflamación está participando en una leucocitosis, neutrofilia. Vamos a ver qué bacteria puede estar, porque ya puede haber hecho sepsis, ¿no? Adicionalmente al dato, debemos encontrar, y ahí vamos a utilizar sus celulares, cuáles son los valores normales del PCR y cuáles son los valores normales de procalcitonina. Búsquenlo. Menor a 10 miligramos por litro. PCR. PCR es menor a 10 miligramos por litro. Ya, eso es negativo. ¿O como los negativos? Es valores normales, menor a 10. Menores a 10 miligramos por litro. 10. Entonces hasta 10, 11 ya puede ser patológico, Sí. ¿verdad? Ya. Estamos hablando de 220 miligramos por litro. ¿Está en miligramos por litro? Sí, también. La procalcitonina, 0,05 nanogramos por mililitro. y acá está en 6.8. Entonces, ¿qué es importante con lo que les saqué? En el mini ejercicio que acaban de hacer es saber los valores normales. Si ustedes no saben valores normales ni de referencia, están absolutamente perdidos. Porque no van a decir, ¿cuáles son los valores normales? No van a decir, que la máquina no me ha arrojado. O sea, no pueden circunscribirse a eso. Porque la máquina está programada a lo que los valores de referencia tienen.
sea, es como la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuál es el valor normal del leucocito? De 6.000 a 12.000. Ya no me pueden decir, no, es que el inserto no me dice eso. No, más o menos ustedes saben que si tienen 1.000 leucocitos, no es normal. Si tienen 14.000, no es normal. Entonces ustedes tienen que relacionar sus valores de referencia con los valores normales que puedan tener. Inflamación autoinmune. Mujer de 28 años tiene artralgias, tiene fotosensibilidad, tiene fatiga, tiene la relación PCR-BCG elevada, tiene anemia, tiene ANCA, tiene todos los tickets, tiene C3 y C4 disminuidos. ¿Qué proceso sospecha? ¿Qué pruebas inmunológicas solicitaría y por qué puede disminuir el complemento? ¿A quién levanta la mano? A ver, Gutiérrez. Puede ser. ¿Alguien más, aparte de especular que puede ser lupus? Guillain-Barré. ¿Perdón? Guillain-Barré. ¿Por qué sería el Guillain-Barré? Porque hay los ojos también. Ya. Lo que su compañero ha mencionado puede ser un criterio lógico, sí, pero debemos recordar lo que en toda la mayoría de diapositivas les he puesto. Un solo criterio no puede determinarte un diagnóstico o un paso a seguir. Tienen que encajar varios criterios. Entonces puede ser lo que su compañero puede mencionar, pero añadido a lo de la fotosensibilidad debe haber otra cosa más que pueda determinar el Guillain-Barré para que pueda hacer ello. Que yo conozca el Guillain-Barré, difícilmente hay una elevación, una relación PCR-BCG elevada, salvo que lo puedan buscar en literatura. Que haya anemia y Guillain-Barré tampoco está muy relacionado. Considerar una enfermedad autoinmune sistémica. El ejemplo de arriba les puedo haber dicho, enfermedad autoinmune. Pero ¿por qué sistémica? Por el ANA. ¿Qué pruebas solicitaríamos? Si tienen ANA positivo, y eso lo van a terminar a agarrar cuando lean, porque son pruebas nuevamente nuevas, que pueda, y el anti-DNA o el anti-SM o el ENA, ¿qué tal? ¿Si es positivo o negativo? La idea es leer el por qué, o qué determina el anti-DNA, el anti-SM y el ENA. También hay antifosfolípidos. ¿Cuál es la determinación que haya una positividad antifosfolípidos? ¿Presencia o ausencia? Ya, eso lo vamos a ir teniendo con el tiempo. Y el seguimiento de C3 y C4. ¿Por qué puede disminuir el complemento? ¿Qué pasaba si no había complemento? ¿Cuál es el error per se de no tener complemento? Estoy mal construido. Estoy autoinmune. O que de repente algo genético evita que tenga un complemento. Y si no tengo complemento, se activa la cascada de población y me permito. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y más aún, toda relación autoinmune a veces, y nuevamente según contexto, yo soy a veces, puede estar relacionado con un tema genético. Puede, no necesariamente. Inflamación estéril, paciente con lesión tisular aguda, biomarcadores inflamatorios elevados y sin evidencia inicial de infección. ¿Puede existir inflamación sin microorganismos? Sí, ya lo hemos comprobado. Si hay daño tisular, sí, menciona que hay daño tisular. Si hay daño tisular, hay activación de los DAMs. Si hay activación de los DAMs, hay reconocimiento por los PRR. Si hay reconocimiento por los PRR mediadores inflamatorios, por algo hay una respuesta local y sistémica. Entonces, por eso tenemos una inflamación estéril sin microorganismos. Se le llama inflamación estéril porque no están presentes los microorganismos. Inflamación crónica. Paciente con anemia persistente, BSG elevada, PCR moderadamente elevado y síntomas de varios meses.
Ya con la sintomatología de varios meses, ya de una u otra manera sabemos que es inflamación crónica. Agudo crónica, bueno, el ejemplo menciona, crónica. ¿Qué células esperaríamos? Macrófagos. ¿Qué causas deben investigarse? ¿Cuáles son las causas de esta inflamación? ¿Por qué la anemia? De repente es una anemia hemolítica autoinmune y no le han diagnosticado ello o no le han recetado. Consideraríamos inflamación crónica, presencia de macrófagos y linfocitos, investigar autoinmunidad, lo que les había mencionado. La infección crónica puede ser por una neoplasia u otras causas. Hay que tener también lo indicado. Es como cuando nos preguntan, oye, estoy resfriado, ¿qué puedo tomar? A veces, oye, mira, siento esto, ¿por qué? Y nosotros, ¿te has hecho un hemograma? ¿Qué ha salido tu hemograma? A veces eso no es fungir de médico, es dar un camino para que pueda determinar, porque pueden haberle dado la respuesta, pero no lo tiene claro. Entonces hay que también poder ponerlo en nuestro proceso. Esa es una actividad llamada de integración, y esto es para poder desarrollarlo, y esto cuando se los pase lo puedan analizar de una manera bastante específica, ¿ya? Ahí tenemos 4 pacientes que en su debido momento lo que ustedes van a hacer es, ¿qué pueden hallar? Van a construir qué es lo que han hallado, cuál es el mecanismo, cuál es el mediador, cuál es la célula, qué pruebas complementarias pueden hacer y una supuesta hipótesis. Ya, es un tipo de evaluación. En el paciente A tenemos PCR elevada, procalcitonina elevada, neutrófilos elevados. ¿Cuáles son los mecanismos? Hay que determinarlos en base a ello. ¿Qué tipo de mediadores podrían estar presentes? Los mediadores son los PCR, los procalcitonina. Las pruebas complementarias de repente también podemos tener. Cada uno son 4 casos y de una u otra manera ustedes van a determinar. Es una tarea interna, no la voy a calificar, es una tarea que ustedes van a desarrollar y si en algún momento quieren se acercan y me dicen, profesor, ¿está bien lo que he hecho? Ya depende de cada uno de ustedes. Y les doy este tip para que puedan de una u otra manera. No es necesario que lo copien, se los voy a dar cuando les pase la diapositiva. Para interpretar hallazgos y que nos orienta cuando hay neutrofilia, hay inflamación aguda, cuando hay PCR elevado, hay respuesta inflamatoria, cuando hay BCG, hay inflamación persistente, puede ser crónica, entre otras causas, cuando hay procalcitonina elevada, apoyo en la infección bacteriana, cuando hay ferritina elevada, hay obviamente inflamación, infección, hepatopatía, síndrome hiperinflamatorio, entre otros. Cuando el C3 y el C4 está abajo, es posible el consumo del complemento. El ANA positivo, posible autoinmunidad, pero inespecífico. Para eso están las demás pruebas. El anti-DNA ANSA positivo apoya el lupus eritematoso sistémico, como lo dijo su compañero. Dijo lupus. La respuesta más específica puede decir, si le corríamos un anti-DNA, puede ser eso. Los anticitrolínicos, el apoyo para el diagnóstico de artritis reumatoide y los ANCA pueden apoyar determinadas vasculitas. Hay un error frecuente cuando nosotros determinamos y decimos, el PCR elevado es igual a infección. No necesariamente. El PCR elevado significa una respuesta inflamatoria, sí, pero no identifica por sí sola la causa. Puede elevarse en infecciones, traumatismos, nuevamente lo que les hemos dicho, inmunidad, cáncer, necrosis y otras condiciones. El laboratorio orienta, no reemplaza la evaluación clínica ni biológica. Ojo, nosotros no somos médicos. Nosotros somos apoyo al diagnóstico. Del mecanismo al resultado del laboratorio. ¿Cuál es el mecanismo? Nuevamente les repito. Todo comienza con los PAM o los DAM, que son reconocidos por los PRR. Luego se activan los macrófagos, mastocitos y el endotelio. Luego estos activan el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6. El endotelio se activa más el hígado, más la médula ósea. Hay la presencia de edema, lo cual nos va a traer también fiebre, leucocitosis y proteínas de fase aguda. La relación PCR, BCG, hemograma y procalcitonina es importante. Y la interpretación clínico-laboratorial. Nosotros, si deseamos, hacemos la interpretación clínica, si lo queremos hacer.
pero no es nuestra responsabilidad, es para que nosotros tengamos un fundamento de lo que nosotros estamos hablando, nuestro análisis y nuestra interpretación en la parte laboratorial. ¿Cuál debería ser el algoritmo? Esta es mi propuesta. Preguntarnos si existe inflamación, si es agudo o crónica, qué patrón leucocitario predomina, más o menos lo que les estaba mencionando. ¿Existe evidencia de infección? ¿Existe evidencia de autoinmunidad? ¿Existe lesión tisular estéril? Determinar si es por algún tipo de origen. ¿Qué prueba confirma la etiología? ¿Qué debemos recordar? Que la inflamación es una respuesta inmunológica ordenada. Puede ser infecciosa o estéril. Los PRR reconocen tanto DAMS como PAMS. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 son mediadores fundamentales. Nuevamente les repito, revisen por qué. El neutrófilo predomina en muchas inflamaciones agudas. El PCR indica inflamación, pero no identifica por sí sola la causa. Seleccionar pruebas según la hipótesis diagnóstica, ¿no? Tampoco hay que echar una moneda al aire, ¿no? Hay que tener consistencia en lo que nosotros estamos diciendo. A ver, si háganme sentir orgulloso. PCR elevada y procalcitonina normal. ¿Significa que no existe inflamación? Sí hay, puede ser relevado. Sí existe, pero Sí hay. A ver, votación. ¿Quiénes dicen que sí existe inflamación? Sí hay. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes dicen que no existe inflamación? Pero nosotros no opinan, solo miran, solo están trabajando, escondiéndose en el laboratorio. No. Se murió. ¿Qué les dije a la primera? El PCR elevado no significa que existe inflamación, no necesariamente. Y la procalcitonina es normal. ¿Qué era la procalcitonina? Normal. Para pruebas bacterianas. Apoyo a una infección bacteriana. Entonces el PCR puede estar elevado, sí, pero si el PCR, la procalcitonina está normal, ¿qué receptores reconocen patrones moleculares? ¿Qué célula predomina habitualmente en la inflamación aguda? ¿Qué citocina estimula las proteínas de fase aguda? La 6, más que la 1. Pero la 6 y la 1 también están relacionadas. ¿Puede existir inflamación sin microorganismos? Sí. Ya, lo hacen rápido. Fiebre 38,8, leucocitos 14.200, neutrófilos 85%, PCR 150 miligramos por litro, procalcitonina 0,08 nanogramos por mililitro. Interpretación: es una respuesta inflamatoria significativa con neutrofilia, ¿verdad? La procalcitonina baja no permite concluir por sí sola que no existe infección. Hay que correlacionar con la clínica, el foco y pruebas microbiológicas cuando estén indicadas. ¿No? Por el PCR, pues, con el PCR estamos en una inflamación, o sea, sí, porque como lo corroboramos con la leucocitosis y la neutrofilia. Hasta ahí ya es lo único que me da. Entonces puedo aventurarme a decir que hay una respuesta inflamatoria significativa con neutrofilia, significativa por la cantidad de leucocitos. Debemos recordar también de que puede haber un enmascaramiento de un diagnóstico, porque la persona puede que sea quizás mujer y puede estar ante una infección urinaria. Los leucocitos vuelan en el hemograma. Entonces nosotros podemos confundir una cierta situación por otra. Puede tener inflamación, sí, pero está enmascarado con la leucocitosis y piensa que es por infección urinaria. Entonces hay que también tener en cuenta ello. Un resultado de laboratorio no debe interpretarse solamente como alto o bajo. Hay que preguntarse qué mecanismo inmunológico puede explicar este resultado. Agresión, debe tener reconocimiento, el mediador, la célula, la respuesta tisular, la alteración sistémica, el laboratorio de interpretación clínica. Todo eso con el tiempo ustedes lo van a poder interpretar en el menor tiempo posible. Ahora están tratando de atar todos los conocimientos que tienen en inmunología 1,
más todos los otros cursos que tienen y están tratando de atarlo. Ya todo lo tienen que hacer con la práctica, pero tienen que desarrollar su cerebro. O sea, tienen que acostumbrarlo a que piense de esa forma. Porque si ustedes comienzan a decir, hematología, valores normales, pero inmuno y bioquímica, espérate, no sacar mi celular. Utilicen ante el tema de la informática. Yo, por ejemplo, en mi tiempo no tenía celular, no tenía para poder preguntar a la IA si es lo que puedo hacer. Sí, pero todos ustedes corrobórenlo con lo que ustedes piensan. Si tienen un ya, no les digo que tengan los valores normales grabados, de repente son muy malos con la memoria. Utilicen el celular para tener los valores referenciales y lo puedan sacar. Si uno no tiene la información propia per se de uno mismo, difícilmente va a poder preguntarle a la IA y va a determinar de repente que sea verdad lo que les dice. La IA les puede decir cualquier disparate de repente y ustedes van a decir ese disparate. Entonces traten de una u otra manera, tener clase al momento de ejercer la profesión. Algunas referencias. Finalmente, las tres últimas diapositivas son para que puedan tenerlo de guía, ¿no? ¿Cuáles son los mediadores y el efector principal? ¿Cuál es la inflamación aguda versus crónica? ¿Cuáles son las características? Y PCR versus BCG, creo que se también lo había dejado. Y pruebas básicas versus especiales, cuáles son básicas, cuáles son complementarias, inmunológicas, microbiológicas,